otra vez nosotros dimos introducción a ese tema. Es un tema muy controversial, es un tema muy delicado, es un tema que prácticamente nadie quiere abordarlo de una forma plena como la palabra de Dios lo aborda. Pero nosotros, gracias a Dios, hermano, tenemos la gracia, tenemos la responsabilidad de traer lo que la Biblia dice sobre ese tema. Es muy fácil parar acá y decir, mira, hermano, tú tienes que traer tu diezmo, si no diezma, tú vas a ser maldito, si no diezma, tú vas a gastar tu plata en la farmacia, si no diezma, tú puede mañana el trabajo que tú perdiste es porque tú no estás diezmando. Y puedo, hacer miles y miles de ideas sobre esto. La única cosa que va a ser, que lo que estoy diciendo no es el Evangelio de Jesús. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Entonces la responsabilidad es transmitir lo que la verdad de Dios en su totalidad produce. El Salmo 119 y 160 dice así, la suma de tu palabra es la verdad. Es muy fácil sacar pasajes aislados y construir un edificio encima de ellos. Es muy fácil. Vamos a estar muy bien puestos, muy bien financieramente. Pero ese no es el tema. En la vida cristiana lo más fácil que uno puede dar es lo financiero. Lo más difícil es dar el corazón. Lo más difícil es permitir que Cristo entroniza su vida en tu vida. Eso es lo más difícil. Hoy vamos a seguir plenamente, entramos en el tema del diezmo. Una lástima que los que no tuvieron, pero vamos a tener, si Dios quiere, esa semana o la otra, ya el sitio con todas las charlas grabadas que se puede escucharla y tener el seguimiento pleno de ese tema. No sé si vamos a terminar hoy, pero vamos a iniciar. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿Y cómo surgió? Es una pregunta que queremos abordar. ¿Qué es el diezmo y cómo surgió? Lamentablemente muchos de los cristianos de años no tienen idea de cómo surgió el diezmo. Siempre entendieron que tienen que diezmar, pero nunca entendieron lo que es el diezmo. ¿Cómo surgió el diezmo? El diezmo surgió, si quieren ustedes abrir más adelante en el libro de Números, para explicarle más fácil porque es muy largo. El diezmo surgió, la nación de Israel era dividida en 12 tribus. La nación de Israel era dividida en 12 tribus. Dios le prometió a Abraham que iba a darle la tierra. La nación de Israel surgió del lomo de Abraham. Cuando entraron con Josué y conquistaron la tierra, a cada uno Dios le dio, a cada tribu Dios le dio una parte de la tierra. Pero Dios, por la ley con Moisés, ya había dicho que a la tribu de Leví no va a tener heredad material. Es decir, a cada tribu va a tocarle un pedazo de tierra. Pero a la tribu de Leví, que era designada para traer la parte sacerdotal, ofrecer la parte sacrificial, a esa tribu no iba a tener posesiones de tierra. Es decir, no van a poder plantar, no van a poder tener animales, van a estar totalmente, exclusivamente al servicio espiritual de Dios. Ahí surge el diezmo. Entonces, si quieren, abrimos en nuestras Biblias capítulo 18 de Números. Lo que mucho vamos a abrir mucho la Biblia y creo que esa es la función de los cristianos. Es abrir la Biblia y ver lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso, ni lo que tú crees, ni lo que tú piensas, porque para Dios no importa lo que tú piensas, lo que yo pienso. Lo que importa es lo que Dios piensa, lo que Dios ha puesto para nosotros en su palabra. En Números capítulo 18, a partir del versículo 20, dice la palabra, y Jehová dijo a Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, de la tierra de ellos no tendrá heredad, está hablando de la nación de Israel, ni entre ellos tendrás parte. Ustedes pueden anotar, será bueno que tengan anotación, porque si yo leo todo el contexto de la palabra, vamos a terminar ese estudio el fin del año. Por eso es importante anotar el pasaje que yo pongo después en tu casa, y creo que eso es el hobby que debe ser de un cristiano. Es
familiarizarse con la palabra, comer la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra. Eso es lo que debe ser la vida del cristiano. Entonces, en el 18 sigue dice, no tendrá heredad, ni entre ellos tendrá parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas, escuche bien, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual le he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Entendieron? ¿Ustedes entendieron dónde surgió el diezmo? El diezmo surge en la nación de Israel. De los 12 tribus, había una tribu llamada tribu de Leví. Dios les designa el sacerdocio. Como no van a tener heredad, como van a dedicarse totalmente al servicio espiritual, entonces todos los hermanos de ellos tienen que traerles sustento, en contra de ellos ofrecer toda la parte espiritual. Entonces en Josué capítulo 13 y versículo 32, se cumplió esto lo que Dios había dicho. Se cumplió lo que Dios había dicho, diciendo Josué 13:32, y esto es lo que Moisés repartió en heredad a los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad, porque Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Entonces acá estamos tratando del tema de la nación de Israel. Y habíamos dicho en la vez anterior que la iglesia, aunque Jesucristo vino a cumplir la ley, a los 30 años cuando se bautizó y inició su ministerio, dejó de cierta forma la ley y empezó a predicar la ley del reino de Dios, la ley de la gracia. Entonces el cristianismo no es judaísmo. El cristianismo no es judaísmo. Entonces, la iglesia que pone la bandera de Israel, que pone el candelabro, todo eso tiene su significado, pero no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Porque el cristianismo de Jesús se rige por una vida, por una ley totalmente diferente a la ley judaica. A prueba de esto que hasta los judíos tienen todavía, hasta el día de hoy, tienen el Antiguo Testamento y no se convirtieron a Cristo. Entonces, los levitas y la ley del diezmo empieza en ese punto, a esa tribu, a ese pueblo. Y era específicamente dado por Dios que debía ser de la tierra y del rebaño. Era específico. Era sobre el incremento del campo, de los viñedos, de los árboles, de los rebaños, de los ganados, de la miel de las colmenas. Y si quieren abrir, podemos abrir un pasaje, les dejo el resto para que ustedes lo lean en casa. Levítico 27:30. Levítico 27:30, dice la palabra: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. En el 32, y todo diezmo de vaca, de oveja, y todo lo que pasa bajo la vara,
el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, la especificación, si ustedes quieren anotar, más claro, aborda Deuteronomio capítulo 12, versículo 17, Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22, 23, Segunda Crónica capítulo 31, 5 y 6, Segunda Crónica, podemos leerlo, Segunda Crónica, capítulo 31, 5 y 6, dice así la palabra. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Entonces el diezmo, primero, el diezmo era para los levitas. Segundo, el diezmo tenía que ser de la tierra y del ganado. Tercero, la amplia variedad de otras actividades no fue mencionada en la ley de Moisés. Es decir, carpintero, pedrero, comerciante, negociador, no estaba puesta en la ley. No puso, Dios no la puso que tiene que pagar diezmo. Estaba plenamente específico de qué tiene que ser el diezmo. Ahora, en la Biblia muestra, se habla mucho del diezmo, se aplica mucho sobre el diezmo. Y hoy es impresionante, se habla más del diezmo que de Cristo, se habla más del diezmo que de la santificación, se habla más del diezmo que de la palabra, se habla más del diezmo de todo, de lo que significa la Santa Cena que nos conmemoramos. Pero como que el diezmo es lo más importante hoy. Entonces, en la charla anterior, nosotros dejamos un parámetro en lo que Jesús dijo. No podés servir a Dios y a la riqueza. Si Dios es tu Dios, si Dios es el principal en nuestra vida va a apuntar a lo espiritual, a la transformación, a la santidad. Si el dinero es nuestro Dios, porque Jesús deja claro, uno de estos dos va a reinar en nuestras vidas. Uno de estos dos va a reinar como cuerpo, va a reinar como individualmente en nuestras vidas. Si el dinero es nuestro Dios, nuestra vida toda va a relacionarse y va a vivir en relación a esto. Y no hay otro parámetro. Y es bueno preguntar, ¿por qué Jesús solo hizo esas dos comparaciones? ¿Por qué hizo solo esas dos comparaciones entre Dios y entre las riquezas? Porque las riquezas pueden transformarse en espíritu. Y ese espíritu puede dominar nuestro corazón, nuestra vida, y hacer que nuestra vida vive esclava de la realidad material. O si no, el Espíritu de Dios es el que va a reinar en nuestras vidas y llevarnos a ir a la dimensión que Dios mismo nos dio en su palabra en relación a su Hijo Jesús y a sus verdades y a nuestra entrega y al vivir con Él todos los días. Se habla mucho de diezmo, pero no se menciona. Y es increíble que la mayoría no tiene noción que en el Antiguo Testamento se habla de 4 diezmos. ¿Ustedes sabían? ¿Quién sabía que había 4 diezmos? Hay 4 diezmos. Pero acá estamos todos, solo un hermano sabía que había un 4 diezmos. Primero, el primer diezmo era el diezmo de los levitas. Y eso es importante mencionarlo para que ustedes tengan conocimiento. El primer diezmo es el diezmo de los levitas. Número 18 del 21 al 24, como habíamos leído. Número de los levitas. Entonces, toda la nación de Israel, todo el pueblo de Israel, al cosechar, tiene que llevar la primicia de todos sus frutos a los levitas y entregarlos. Los levitas que eran sacerdotes, escribas, jueces, recibían el diezmo en las ciudades. Y en Josué capítulo 21, 41 habla que los levitas tenían 48 ciudades en medio de toda la nación de Israel. Y en esa ciudad, todo el pueblo de todas las tribus llevaban los diezmos y entregaba a los levitas. Ese es el primer diezmo. El segundo diezmo era el diezmo de los levitas a los sacerdotes. Es el diezmo de los levitas a los sacerdotes. Números 18, 26 al 28. Números 18, del 26 al 28. Entonces, los levitas recibían el diezmo y de ese diezmo sacaban un diezmo y le daban a los sacerdotes. Ese era el segundo diezmo. ¿Están atontando? ¿Números? ¿Ah? No. El tercer diezmo
era el diezmo para las fiestas de peregrinación. Era un diezmo que Dios designaba, que la gente era llevado a un lugar escogido, principalmente era a Sión, al monte Sión, al templo, que la gente, el propio ofertante, disfrutaba, tenía que comer el diezmo, tenía que usar el diezmo, él, su familia, unos levitas y que habitaba entre ellos. Entonces, ese diezmo era obligatorio, pero era para disfrutarlo. Era como que si cada uno de acá trajera una torta, y nos reunamos acá y llamamos los levitas, que hoy no hay levita, puede alguien levitar, pero no hay levita. Entonces se reunían entre ellos y los consumían, que se comían, que se hacían una celebración. Era el tercer diezmo. El cuarto diezmo era el diezmo de los necesitados. Era el diezmo de los necesitados. En Deuteronomio capítulo 14, 28 y 29, era un diezmo que tenían que darlo al extranjero, al huérfano y a la viuda. Era un diezmo que Dios obligaba cada 3 años, los propietarios, los dueños, tenían que sacar un diezmo y compartirlo con los huérfanos, con los necesitados y con las viudas. Ese diezmo prácticamente no se menciona hoy. Ese diezmo está olvidado. Ese diezmo sí fue abolido. Ese diezmo no está para nuestras épocas. Pero aclaramos que hoy nadie puede parar y decir yo soy levita. Si está levita, tiene que circuncidar, tiene que guardar el sábado, tiene que volver a Israel a vivir como judío. Entonces, hoy usar esta palabra para aplicarla a la iglesia de Cristo es una abominación de cierta forma. Es un contexto totalmente fuera de las Escrituras. Porque hoy levita, en la iglesia de Cristo hoy, no existe. La Biblia dice, derrubó el muro que había y de los dos pueblos hizo uno nuevo. No uno medio judío y medio uruguayo. Eso no existe. Entonces, por eso que Jesús, cuando le dirigió a los fariseos, le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, Mateo 23, 23, porque diezmáis la menta, el enedro y el comino. Y la menta y el enedro y el comino estaba refiriendo a los viudas, a los huérfanos y a los pobres. Es decir, ellos, como religiosos, representantes de Dios, estaban cobrando un impuesto, un diezmo de gente que Dios dijo que no debían que diezmar. Por eso que Jesús le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el enedro, el comino, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Jesús acá estaba condenando plenamente los religiosos, cómo manipulaban el diezmo. No extrañamos que hoy se han perfeccionado a la potencia 10. Los ganaron a los levitas, pero por mucho tiempo. Los escribas fariseos bajo la ley no podían cobrar de ellos. Y muchos lamentablemente usan ese versículo de Mateo para decir, Jesús dijo que está bien, tiene que dejar de hacer eso sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesús dijo que tenía que diezmar. Esto no es escrituralmente correcto. Jesús estaba hablando a judíos que estaban bajo la ley. Y a judíos bajo la ley, Jesús estaba exhortando la primera parte que estaba equivocada, que estaba reprobada por la ley, pero que podían hacer la segunda porque estaba aprobada por la ley. Pero a Jesús acá no estaba diciendo que es obligación y que nosotros tenemos que diezmar. Por eso más adelante Jesús le dijo, ay de vosotros, escribas fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y con protesto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Es decir, el sacerdote, los escribas y fariseos en la época de Jesús usaban la ley para sus propios beneficios. Olvidaban lo más importante que era la misericordia, la justicia y la fe.
Ese cuadro hoy, en el siglo XXII, vuelve a repetir de una forma mucho más amplia. En Miqueas mismo 6:8 el Señor escribe en su palabra: oh hombre, ¿qué es lo que el Señor te ha declarado? ¿Y qué Jehová pide de ti sino hacer justicia, ame la misericordia y anda humildemente delante de Dios? Esas calidades que Dios deja en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis son muy pocos predicadas hoy. Por eso en Isaías 10:1 dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas, robar a los huérfanos. Y esto hoy, hermano, está hecho sin misericordia. No sé cuánto tienen conocimiento de lo que pasa afuera, pero hoy le sacan a la viuda su último sostén. Hoy si un huérfano tiene que vender hasta la ropa que tiene para darle al Señor, sin misericordia lo hacen. ¿Qué decir? ¿Cómo hacen con el animal? ¿Ah? Y bueno, lo desnudan. Lo desnudan. Todo le piden en nombre del Señor, en nombre de la riqueza, en nombre de la prosperidad, en nombre de no ser maldito. Todo está hecho. Y eso es abominaciones, hermanos. Y cuando la Biblia dice ay, es una expresión de dolor. Ay de los que están usando la palabra de Dios para levantar sus propios castillos. Ay. Y el pueblo, hermanos, vive como ciegos. Yo que miro Brasil y de allá vine. Es impresionante el tamaño ceguera, hermanos. Ve, los líderes andan de aviones, coches en portada, palacios. Palacios. Son gente que no tenía dónde caer muerta. Y paran en el púlpito y lloran y aman al pueblo. Y la gente anda ciega. Pero también la palabra dice que por no abrazar la verdad con amor, Dios permite la operación de engaño para que tú creas en la mentira. Que si tú no abres la palabra, agarra la palabra y afirmate en lo que ella dice y toma pose por lo que Dios tiene para ti, Dios mismo va a permitir que tú abraces el engaño. No existe, hermano, todo lo que diga amén. No existe esto. La Biblia dice: juzgáis según recto juicio. La Biblia dice: observáis todo, retenga lo bueno. Es decir, como cristianos tenemos que observar todo según la palabra de Dios y discernir. Y esto no está con la palabra. Y esto no está verdad. Y esto no condice con lo que Jesús enseñó. Ahora vamos a ir antes de la ley. Antes de la ley. Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento, antes de la ley, antes de Moisés. Hay dos pasajes que lo usan, lamentablemente, para decir que antes de Abraham, antes de Moisés, que Dios mandó diezmar antes de Moisés, solo que son textos totalmente mal interpretados. Textos totalmente distorsionados para que puedo sacar de ti la grana y la lana. En otras palabras, sacar de ti la grana y la lana. Por eso somos ovejas, ¿no? Entonces, primero, Abraham. ¿Quién fue Abraham? La padre de la fe. Por eso se agarran con esto. Si Abraham antes de la ley diezmó. Vamos a ese pasaje en Génesis capítulo 14. Esta fue la primera mención del diezmo. Génesis capítulo 14. Yo voy a citarles más o menos la historia, que ustedes después la leen. Un grupo de 4 reyes del este vinieron a Canaán para atacar a un grupo de 5 reyes que habían rebelado contra ellos. En este ataque estaba entre ellos el rey de Sodoma, a donde Lot, el sobrino de Abraham, estaba. Lot estaba junto. Entonces, cuando atacaron y tomaron posesión de esos reyes, llevaron
como cautivos al sobrino de Abraham, Lot, que estaba en Sodoma. Entonces Abraham, con él 318 siervos, va y lucha contra esos reyes, los vence y trae todo el botín y todas las personas que fueron cautivas con ella, justo junto a su sobrino Lot. Cuando regresa de esa victoria, lo recibe Melquisedec, rey de Salem, y lo recibió con pan y vino. Entonces, dice la Biblia que Abraham le dio el diezmo del botín a Melquisedec. Del botín que trajo, le dio el diezmo a Melquisedec. Entonces, el rey de Sodoma toma la gente que fueron cautivas y intenta darle a Abraham el botín. Y Abraham rehúsa recibir nada del botín que fue llevado por los reyes. Eso está en 14 de Génesis, pueden leerlo todo. Ahora, lamentablemente usan este pasaje para decir, ¿viste? Antes de la ley, Dios inspiró a Abraham para diezmar. Cuesta, según la historia, según los historiadores, según la arqueología, se descubrió y se sabe que todos los pueblos antiguos pagaban diezmo. Era una costumbre entre los pueblos, pero tenía dos formas el diezmo. Una era como impuestos y el otro era como un tipo culturalmente, una forma de agradecer. Entonces, digamos, tú me traías 10 botellas de agua y yo de gratitud te digo, mira hermano, toma una botella de gratitud para ti. Era algo de gratitud. Entre todos los pueblos, entre los sumerios, entre los persios, entre los huitas, entre los babilónicos, eso la historia lo dice, era una práctica normal entre el pueblo. Abraham agarra y trae del diezmo, le da a Melquisedec el diezmo del botín. Ahora vamos a evaluar los hechos versus la especulación que está por fuera, que se dice sobre eso. Muchos líderes usan ese pasaje para decir, ¿viste? El cristiano tiene que diezmar porque Abraham, el padre de la fe, diezmó. Después dicen que Abraham tuvo revelación de Dios para pagar el diezmo antes de la ley. Otros dicen, Abraham fue prosperado porque diezmó. Y tantas otras cosas que es mencionada de ese mismo pasaje para hacer ¿qué? Para hacerte entender que tú tienes que diezmar, que tú tenés la obligación de diezmar. Ahora, si seguimos ese razonamiento sobre el diezmo de Abraham, presten atención. Tenemos primero, Génesis 17:24. Primero tenemos que circuncidarnos, porque Abraham se circuncidó. Si seguimos ese raciocinio, por eso todo lo que se usa fuera de su contexto es un pretexto. En otras palabras, es una herejía, porque estamos usando la palabra de Dios para alcanzar mi objetivo, no para abordar y sacar de la palabra. Yo sé que mucha gente lo hace por ignorancia, porque aprendieron y llegaron al ministerio y es bueno, ¿sabe? Es bueno, por eso les dije, yo puedo decirles, mira hermano, es obligado traer el diezmo acá, aunque no sacamos, ni cobramos, ni sacamos ofrenda todavía, pero tenés que traer el diezmo porque va a ser maldito y Dios tú estás robando a Dios y te hace mil y mil de rollo y tú sales de acá psicológicamente comprobado que tú sales de acá por lo menos con la duda. Y mañana te pasa algo a la pochadita. Pero no es la Biblia, eso no es la Biblia, eso no es el Evangelio de Jesús. Entonces, si seguimos el raciocinio de los que predican de Abraham, primero, 17:24 tenemos que circuncidarnos como Abraham se circuncidó. Segundo, tenemos que tener
disculpa a mi esposa, tenemos que tener 2 esposas. Porque Abraham en Génesis 16:13 tuvo 2 esposas. Ahora, ¿por qué el diezmo? ¿Por qué se habla del diezmo? No se habla de otras cosas de Abraham. No, 2 esposas está abolido. Abolido. ¿Y la ley y el diezmo? Que si lo que queremos, traemos del Antiguo Testamento. Y lo que no queremos, no, esto fue abolido. Tercero, tenemos que ofrecer sacrificios como Abraham ofreció. Génesis capítulo 22, versículo 3. Entonces ahí muestra el error y muestra la ignorancia y otros la vivencia. Evaluemos bien la situación de Abraham, hermanos. Evaluemos bien la situación de Abraham. La promesa original a Abraham no tuvo nada que ver con el diezmo. Ustedes pueden leerlo en Génesis. La promesa que Dios le hizo a Abraham no tenía nada que ver con el diezmo. Génesis capítulo 13, Dios le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, en Génesis capítulo 13, en el capítulo 14, Abraham dio el diezmo a Melquisedec, pero en el capítulo anterior, antes que pasara esto, mira lo que Dios le dijo a Abraham. Alza ahora tus ojos y mira, capítulo 13 de Génesis, versículo 14. Alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hasta el oriente y hasta el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Entonces, la riqueza de Abraham no tuvo nada que ver con el diezmo. Antes de acontecer el acontecimiento de los reyes y que llevaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham, Abraham ya era prosperado por Dios. La promesa de Dios sobre Abraham era sobre la fe, sobre la obediencia de Abraham. La promesa de Dios sobre Abraham era salir de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te lo daré. En ningún momento Dios no lo habló del diezmo. Y es una cosa tan pobre y tan miserable usar esos términos para exponer mediante la vida con Dios y la entrega de conocer a Dios y de vivir para Él. El pacto de Dios con Abraham, lo cual le hizo luego para ayudar a creer a Abraham, no tuvo nada que ver con el diezmo. No hay base escritural para decir que Dios instruyó a Abraham a dar la 10ª parte del botín a Melquisedec. No hay un lugar en la Biblia que dice, es una tradición de los de la propia tierra desde la antigüedad. Después, otra cosa, Abraham no se hizo rico por el diezmo de Melquisedec. El capítulo 13 anterior al capítulo 14, la Biblia dice así, que Abraham ya era rico en oro, plata y en ganado. Y eso no tenía nada que ver con el diezmo. Él tenía por lo menos 318 sirvientes nacidos en su casa. El número total de la persona pasaba mucho más que eso con sus familias, sus hijos. Y esta es la única y sola mención de Abraham dando el diezmo en el Antiguo Testamento. Es la única vez que se menciona. No hay ninguna base escritural para enseñar que Abraham alguna vez diezmó de vuelta. Abraham dio el diezmo del botín, no de su ganancia, de su tierra, de su grano. No, dio del botín. No dio, ¿y para qué quedar? No es que dio 10 para quedar con 90. No. Ni del diezmo ni la ofrenda fueron una condición para el cumplimiento de la promesa hecha de Dios a Abraham. No hay base escritural para decir que el diezmo de Abraham a Melquisedec es el modelo de Dios para los cristianos del nuevo pacto. No hay. Abraham le creyó a Dios. Y esto la Biblia dice fue imputado con justicia. Confió en Dios.
el padre de la fe, confió en Dios, le creyó a Dios, caminó en pos de Dios. Sus ojos estaban puestos en Dios. Fue perfeccionado por Dios al punto que cuando Dios le dijo, entrega a tu propio hijo, Abraham no pensó dos veces, fue y le ofreció su propio hijo. Y eso nos muestra que lo que más Dios quería era el corazón y lo más fácil era entregar lo que hay en el bolsillo. Pero lo más difícil es entregarle el trono de nuestro corazón para que Dios lo gobierna y llena nuestras vidas. Otra cosa que dicen que Abraham tuvo una revelación anticipada de la ley. Dicen que Abraham tuvo una revelación anticipada de la ley, por eso que dio el diezmo a Melquisedec. Y eso no puede ser verdad, porque no hay nada que confirma esto. Segundo, porque Dios mismo en Números 31 dio instrucciones específicas que fueron totalmente diferentes al botín que Moisés le dio a Melquisedec. Es decir, en la ley que Dios dio a Moisés, el diezmo del botín era totalmente diferente. No tenía nada que ver con la de Melquisedec. Otra cosa, Abraham no quedó con el botín. Cuando el rey de Sodoma quiso, le dijo rey de Sodoma, dame las personas y quédate con todo. ¿Qué le dijo Abraham? Lejos de mí que diga que tú me enriqueciste a Abraham. Abraham no quedó con nada, le entregó todo al rey de Sodoma. Entonces, en la ley, el diezmo del botín era diferente. Ustedes pueden mirarlo en el 31 de Números. Pero yo voy a explicarles. El botín era dividido en dos partes. Para los sacerdotes, 1 en 500. El diezmo era. Está en Números 31. Era 1 en 500 para los levitas. Para los sacerdotes, la otra parte era 1 en 50. Eso era el diezmo. Que no tenía nada que ver con lo que Abraham hizo con Melquisedec. Entonces decir que Dios inspiró a Abraham a diezmar antes de la ley es una mentira, porque cuando vino la ley y Dios instituyó el botín, era totalmente diferente de lo que Abraham hizo. ¿Sí me entienden? Abraham no quedó nada del botín. ¿Por qué? Porque Abraham no precisaba. Abraham ya era farto interiormente de Dios y exteriormente de Dios. Pero no bajo la promesa del diezmo, sino bajo la promesa de serle fiel y vivir con Dios y caminar con Dios. Hebreos capítulo 7, del 1 al 17. Es otro texto muy controversial. Es muy usado para enseñar que los cristianos tienen que pagar el diezmo. Hebreos capítulo 7 del 1 al 17. Ustedes pueden leerlo todo, pero nosotros no vamos a leerlo todo. Este es un pasaje así como la torta que usan, porque como está en el Nuevo Testamento, entonces lo usan y allí se construye todas las ideas de que no, como cristiano tú tienes la obligación de traer el diezmo de todo lo que tú ganas. El capítulo 7, el libro de Hebreos empieza a comparar el viejo pacto con el nuevo pacto. Es el gran problema. Que la gente agarra un versículo y le pregunta, ¿y qué dice el libro? ¿Por qué fue escrito el libro de Hebreos? Y no sabe. Pero sabe decir, no, acá dice. Entonces, acá el libro de Hebreos estaba haciendo comparación de todo con Jesús. Y la palabra que más surge en el libro de Hebreos es Jesús mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Aarón. Y ese libro fue escrito justo para los judíos. Para los judíos. Entonces,
acá habla con la discusión del diezmo. Y vuelven a hablar de que Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Y principalmente ellos se afirman en el versículo 8. Porque ellos dicen, viste, acá uno mayor le dio el diezmo a Melquisedec, que Jesús vino según la orden de Melquisedec, según lo que dice Salmos 110:4, que dice que Jesús vendría de del orden de Melquisedec, no más del orden de Leví. Entonces ellos dicen así, bueno, ya que Abraham dio el diezmo, ya que Melquisedec recibió el diezmo, entonces ahora nosotros, los ministros, los pastores, tenemos la obligación de recibir el diezmo. Pero esto no está diciendo el capítulo 7 de Hebreos. El versículo 8 dice así, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Es una consideración totalmente errónea, como está interpretado ese versículo. Y yo lo escuché, mira, mira cómo lo traen, cómo lo predican ese versículo. Ese versículo, mira cómo lo predican así. He aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Y entonces ellos dicen que esto está hablando de los ministros cristianos en la iglesia. Y ahora, en ese momento, ellos dicen que está hablando acerca de los sacerdotes presentes. El uno, el cual se refiere la frase, pero allí uno de quien es Melquisedec 4,000 años antes de Cristo. ¿Se está entendiendo? No. ¿No? Bueno, vuelvo a repetir. El versículo 8 dice así, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Acá esos hombres mortales está refiriendo a los sacerdotes. Pero lo predican que está refiriendo a los pastores y a los líderes. Y la palabra he aquí, el escritor de Hebreos estaba hablando en el momento que estaba escribiendo la carta. Que se estaba hablando que ahora en Jerusalén, en esta misma fecha, que el templo sigue, que todavía no había destruido, que había sacerdotes allí que reciben el diezmo. ¿No? Hombres mortales, quiere decir, sacerdotes que van muriendo y van siendo sustituidos por otros. Pero ellos usan ese versículo y te dicen, no, ese versículo está refiriendo a nosotros hoy, los pastores, los líderes, que hoy nosotros tenemos que recibir el diezmo. Pero allí uno a quien se da testimonio de que vive. Y entonces ellos dicen allí uno, ellos dicen que el uno es Jesús. Que allí, que decir, en el cielo está Jesús, de quien da testimonio de que vive. O sea, ¿me entendieron lo que está diciendo? Que decir, usan este versículo que no tiene nada que ver ni con Jesús, ni con los pastores, ni con el liderazgo, que simplemente estaba hablando, comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto y mostrando que el sacerdocio de Jesús es sumamente superior al sacerdocio levítico. Y que no tiene nada que ver con el diezmo. El tema no era el diezmo. El tema no era el diezmo en Hebreos 7. El tema era mostrar que Jesús era superior a los levitas. Por eso en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 13, capítulo 8, versículo 13, dice así: nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Es decir, lo que estaba confrontando Dios, que Jesús era mayor que el sacerdocio levítico. Que el servicio levítico ya quedó para un lado, ahora es el sacerdocio de Cristo, es el nuevo pacto. No es más la ley de Moisés, sino la ley de la gracia. De eso se trata el tema. Pero un versículo más que lo usan y esto mismo lo que ustedes dijeron, a su manera. Es decir, lo malentienden y aplican a ellos lo que era para los sacerdotes. Y a Melquisedec lo que es Jesús ahora.
Es decir, hacen una confusión terrible, simplemente para hacernos convencer que el Nuevo Testamento habla del diezmo. Y el Nuevo Testamento en ningún lado habla que un cristiano tiene la obligación de pagar el diezmo. Otro pasaje en el Antiguo Testamento. Otro pasaje antes de la ley. Porque hay dos pasajes solo antes de la ley. Lo de Abraham, que ya está claro, que en ningún momento Abraham muestra que tiene que diezmar. Y que totalmente lo que hizo es contrario a la ley, fuera de la ley. Y lo otro es el pasaje 58 de Génesis, cuando Jacob, huyendo de su hermano que prometió matarlo, que le robó, y que la palabra Jacob era usurpador en nuestro idioma, un sinvergüenza, hizo lo que era Jacob. Entonces usurpó a su hermano, le sacó la primogenitura, recibió la bendición del padre, y cuando el hermano prometió matarlo, la madre lo mandó a Harán para que esté con su familia. Habíamos dicho, sin olvidar, que el diezmo era una costumbre de las antigüedades. Dios aparece a Jacob. Dios aparece a Jacob mientras que él huía. Dios aparece a Jacob y él se duerme, y Dios aparece a Jacob. Está en Génesis capítulo 28. Vamos a leer ese pequeño pasaje. Usted puede leerlo todo, pero vamos a leer a partir del 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en el lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová tu Dios, Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, presten bien atención, que Dios vuelve a repetirle a Jacob la bendición que le dio a Abraham su abuelo y a Isaac su padre. Hacemos un paréntesis. Isaac, hijo de Abraham, fue sumamente prosperado. Y en ningún lugar en la vida de Isaac, en ningún lugar se menciona la palabra diezmo. Y no fue maldito, no fue derrotado, no sufrió el castigo. Y en ningún lado Isaac vivió o pensó o dijo o registra la palabra diezmo. Isaac disfrutó plenamente la bendición y la promesa que tenía de su padre, que se pasó para él, y que Dios volvió a repetirle a Isaac la bendición de su padre Abraham. Que esa misma bendición acá, en ese pasaje, Dios vuelve a repetirla a Jacob. Entonces él le dice en el versículo 15: he aquí que estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite hacia Madesh, y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad. E hizo Jacob voto, diciendo, imagínense solo, Dios apareció a Jacob y le dio la promesa. Le prometió que iba a estar con él, que iba a cuidarlo, que iba a darle la bendición, que iba a darle la tierra. Después que él se despertó, ¿qué hizo? Hizo un voto. Hizo un voto diciendo: si fueres Dios conmigo, y me guardares en este viaje que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volvieres en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces aquí vemos que Dios le hizo la promesa a Jacob sin hablarle de nada del diezmo. Se hacen tantos mención del diezmo. ¿Por qué Dios se olvidó de decirlo una y otra vez del diezmo?
Al padre de la fe, si el diezmo es tan importante así, Abraham hubiera hablado del diezmo una y otra y otra y otra y otra. Y Dios simplemente le dijo a Abraham, anda en mi presencia y sé perfecto. El mandato de Dios para Abraham fue, anda en mi presencia y sé perfecto. La palabra perfecto es crezca. La palabra perfecto en lo original quiere decir madurez. Es lo que Dios pide de su pueblo. Lo que Dios pide de su pueblo, madurez, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que crezcamos en conocer la verdad de Dios. Eso es lo que Dios exige de nosotros. Jacob hizo una promesa de Dios después que Dios le prometió bendecirlo. Y consta, en ningún lugar en la Biblia muestra que Jacob le pagó el diezmo a Dios. No hay un lugar en el Antiguo Testamento que muestra que Jacob cumplió su voto a Dios. ¿Y saben por qué? Por su nombre, porque era sinvergüenza, era usurpador. Y Dios trabajó con él 20 años en la casa de su tío. Y lo dejó, pasó por varias situaciones para que, en fin, en el valle de Jaboc, allí, harto Jacob de su lucha, por miedo que su hermano iba a matarlo, se separó de sus esposas, de sus hijos, de sus ganados, y dice que quedó solo en el valle de Jaboc. Y allí dice que de noche luchó con él un varón, y allí no era nada más que Dios mismo. Y dice que la Biblia dice que Jacob lo agarró y le dijo, no te sueltes hasta que tú me bendiga. En otras palabras, leyendo todo el contexto, en otras palabras, Jacob le dijo a Dios, estoy harto de mí. Estoy harto de vivir para mí, de utilizar todos los medios para beneficiarme. Estoy harto de ser Jacob, estoy harto de ser sinvergüenza. Y dice que la Biblia, Dios lo tocó, le dijo, ¿cómo te llamas? La pregunta que Dios le hizo, ¿cómo te llamas? Le dijo Jacob. Jacob. Le hizo la misma pregunta que le preguntó el padre de él cuando él disfrazó para hacerse que era el hermano de él. Y él dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Esaú. Dios en el valle de Jacob vuelve a hacerle la pregunta de 20 años atrás. Digo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, no voy a mentir otra vez. Ya estoy harto de Jacob. Soy Jacob. Soy Jacob. Y Dios le dijo, bueno, ahora sí, no será más Jacob. Ahora sí, no será más Jacob, ahora será Israel porque luchaste con Dios. Por eso que después cuando sale de allí y se encuentra con el hermano que quería matarlo no lo mata. ¿Y por qué no lo mata? Porque no encontró a Jacob. Jacob murió allá luchando con Dios. Cuando encontró a su hermano para matarlo no lo mató porque vio que no era más Jacob. No era el usurpador, no era el sinvergüenza. Era uno que ya estaba quebrantado por Dios. Se postró en tierra delante de su hermano. Y su hermano levantó allí, lo abrazó y lo besó. Y Dios cumplió en la vida de Jacob su promesa. ¿Basado en qué? El diezmo, ¿no? El diezmo y él prometió porque era Jacob, porque era sinvergüenza, era chantajista con Dios. Esto es la base del diezmo en el Nuevo Testamento. Es chantajearse con Dios. Es jugar con Dios. Yo te doy y tú me das. Es cuando pasa algo le decís, por eso que yo te pago, si yo te ofrezco, si yo pago, si yo doy mi diezmo. Eso uno lo escucha, hermano. Lo que uno ve gente destrozada, decepcionada con Dios, y no tiene nada que ver con Dios, simplemente porque le dijeron, sé fiel y Dios sea fiel. Y todos sabemos, y en toda la historia sabemos, que los propios apóstoles muchas veces no tenían ni a dónde reclinar la cabeza. No tenían ni que comer. Eran hombres llenos de la gracia del poder de Dios, y que el diezmo no tenía nada que ver con esto. Ahora mismo tenemos hermanos nuestros en el oriente, en el Golfo, y en parte asiática. Personas que han entregado todo a Dios, están pagando por su propia sangre. Y nosotros aquí lo más vergonzoso es llegar a decir, parar y comenzar a enseñar de que Dios te pide el diezmo. Y que si no da el diezmo, el devorador viene y te devora. Es una mentira, hermanos. Y el diablo es tan astuto que a mucha gente le prospera.
Porque al diablo poco le importa si tú prosperas materialmente o no. Al diablo poco le importa si anda con el coche último modelo o tenés una casa de 3 pisos, poco te importa. Al diablo lo que importa es llevarte con él al infierno. Al diablo le importa que tú seas instrumento no de la justicia de Dios, sino de la injusticia. Al diablo le importa que vivamos en esta vida. Nuestro Señor vino y mostró el modelo de vivir. Y no es por ser rico, no es por ser pobre. Jesús mismo dijo, a los pobres siempre lo tendréis. ¿Por qué no dijo, vayan a los pobres y decirles a los pobres que den diezmos y dejarán de haber pobres? Es una mentira, hermana. Y lamentablemente la gente ciega no ve. No ve. Por eso que nosotros dijimos la vez pasada, es importante que se declaran y que se aclaran lo que se hace con lo que se arrecada. Es importante porque en la iglesia de Cristo no hay dos clasificación, no hay laico y clero. Eso no es bíblico. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Por eso Dios te llamó para tocar, a mí me llamó para predicar, a él la llamó para servir, al otro lo llamó a visitar los enfermos. Todos somos iguales. Entonces, si somos un cuerpo y ese cuerpo tenemos que entender y tenemos que ver todo lo que pasa dentro de nosotros. Solo que no es así. ¿Sigo? Si sigo, ¿sigo o dejamos otra parte? Porque falta mucho. Entonces paramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por nos hacer, Señor, volver a tu palabra para sacar de ella toda la instrucción que tu Espíritu, Señor, ha puesto para nosotros. Gracias te damos que tenemos la gracia, Señor. Nos ha capacitado, Señor, con gracia de poder evaluar tu palabra, de poder como los bereenses analizar todas las cosas que hemos escuchado a la luz de tu verdad y aprender a crecer con esto, Señor. Hemos entendido y sabido, no que estamos defendiendo, hablando contra el diezmo, Señor, sino estamos enseñando tu palabra. Estamos enseñando la ley de la gracia que tú viniste a dar con tu propio sangre. Estamos enseñando el precio que tú pagaste, que no fue ni con oro ni con plata que tú nos rescataste, sino con tu sangre preciosa en la cruz. Y poner en contraparte, Señor, lo material es algo terrible, Señor, a nuestros ojos mismos, cuanto más a ti. Por eso te ruego en esta tarde que podamos entregarte nuestros corazones y nuestra vida. Porque hoy todas son tuyas, Señor. Hoy somos libertos por ti, pero no de ti. Más y más queremos que tú reina en nuestro corazón y en todos los ámbitos de nuestras vidas. Más y más queremos, Señor, que tú administra esta gracia en todos los aspectos de nuestra vida y nos dé sabiduría para saber vivir y vivir para agradarte. Y que sea el lema de nuestra vida, como dice tu palabra, si sea el comer, si sea el beber, si sea el trabajar, si sea el placer, si sea lo que sea, sea para tu gloria. Sea para tu gloria, la gloria que tu palabra muestra, no la gloria que el hombre intenta, Señor, demostrar. Porque muchas veces demuestran gloria vana, gloria abominables a ti, tipo la gloria que quisieron Nadab y Abí ofrecerte era un fuego extraño que los consumió. Permita tu gracia que se manifiesta en este tiempo a traer arrepentimiento, Señor. Y que los que oyen este mensaje y tienen como el diezmo base del evangelio de la gracia que tú trajiste, que tengan arrepentimiento, pero que tengan luz para ver que hoy vivimos bajo la bandera de la gracia. Hoy estamos libres de la ley, Señor. Hoy no estamos bajo más la condenación, la obligación de la ley, sino estamos bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley del amor. Prospera tu gracia sobre cada uno de nosotros acá en este lugar.
Llévanos cada uno con tu gracia a su hogar, Señor. Y bendíganos y permita que esa comunión crezca más y más. Y encima de todo, que esta palabra siempre sea, Señor, la bandera sobre nuestras vidas y en nuestras vidas. Señor, gracias te damos en el precioso nombre de Jesús.